enemigos todos a su alrededor quieren destruir. Debes saber que el mayor rival siempre eres tú mismo y nadie más. Te debes superar, buscar esa fuerza interior. Y tendrás el valor para esto, enfrentar corazón y alma con ese fuego ardiente. Ya estás en posición, busca tu concentración a luchar. El momento ya llegó, un poder ilimitado, un milagro, un golpe, sola explosión, que en toda la tierra se oye el impacto. El momento ya llegó, un gran superhéroe tú serás hoy. Tu fuerza, la mía, barrera, derribar. Somos Super Dragon Ball. Capítulo 1. El fracaso de una heroína. El sol del mediodía brillaba sobre las calles de Musutazu, mientras un grupo de estudiantes de la UA se preparaba para una misión de entrenamiento. Entre ellos estaba Kana, de 14 años, con su cabello morado corto y mirada afilada. Su quirk, vista sensorial, le permitía ver a través de la ciudad, identificando a las personas y sus quirks con solo un vistazo. Siempre había soñado con ser una heroína como All-Might, pero sabía que no tenía su fuerza. Por eso, desarrolló su propio estilo de combate, usando cuchillos y una katana, junto con su técnica especial, la danza del dios del fuego. La misión era sencilla: patrullar un sector junto a un héroe profesional y aprender en el proceso. Sin embargo, algo la inquietaba. Con su quirk, detectó a un grupo de villanos acechando en un callejón cercano. Sus nombres y quirks aparecieron en su mente al instante, y su instinto le gritaba que debía actuar. «Hay enemigos cerca», dijo Kana con determinación. El héroe a cargo, un profesional de bajo rango, frunció el ceño. «Esa no es nuestra misión. Llamaremos a la policía». Pero ella no podía quedarse quieta. Sin esperar la orden, corrió hacia la escena. Enfrentó a los villanos usando su agilidad y su técnica, cortando sus armas y desarmándolos con rapidez. Aunque no mató a nadie, su uso de armas fue evidente. Cuando los refuerzos llegaron, la situación ya estaba controlada, pero en lugar de elogios, recibió miradas de desaprobación. Horas después, Kana estaba de pie en la oficina del director Nezu, con Aizawa y otros profesores observándola con expresiones serias. «Desobedeciste una orden directa», dijo Aizawa con frialdad. «Usaste armas sin licencia y actuaste sin autorización. Esa no es la forma en que los héroes deben operar». «Pero atrapó a los villanos», insistió Kana, sintiendo que su sueño se desmoronaba. «Salvé vidas». «Eso no importa si no sigues las reglas», replicó otro profesor. «Si todos hicieran lo mismo, el sistema colapsaría». Nezu suspiró antes de dar el veredicto final. «Kana, estás expulsada de la UA y vetada de cualquier otra escuela de héroes. No podrás obtener una licencia profesional». El mundo de Kana se hizo pedazos. Todo por lo que había trabajado, todo su esfuerzo, destruido en un instante. De regreso en casa, su familia la miraba con decepción. Su padre, que siempre la había apoyado, solo dijo: «Ya no tienes futuro como heroína. Quizás sea mejor que busques otra vida». Pero Kana no podía aceptarlo. Si el sistema de héroes la había rechazado, entonces encontraría su propio camino. Con el tiempo, se convirtió en una cazarrecompensas en las sombras, atrapando villanos sin esperar la aprobación de nadie. Su técnica, la danza del dios del fuego, se perfeccionó hasta convertirse en un estilo letal. Se movía entre las sombras, invisible para los héroes y temida por los criminales. El mundo ya no la consideraba una heroína, pero eso no importaba. Si los héroes no podían hacer justicia, ella lo haría a su manera. Capítulo 2. Bajo la lluvia la tormenta rugía sobre la ciudad, como si el cielo mismo compartiera su dolor. Eran las 3 de la madrugada, y Kana yacía en su cama, aferrando con fuerza una almohada contra su rostro. Su cuerpo temblaba, pero no por el frío de la lluvia que golpeaba su ventana, sino por la angustia que la consumía.
Había pasado un día desde su expulsión de la UA, y todo lo que alguna vez soñó se había desmoronado frente a sus ojos. Su familia, las personas que debían apoyarla, la miraban con desprecio. Para ellos, ya no era su hija. Fallaste. Nunca debiste intentarlo. Eres una vergüenza. Las palabras de su padre resonaban en su mente como un eco inquebrantable. Lágrimas silenciosas recorrían su rostro, ahogadas por la almohada en la que escondía su llanto. No tenía a nadie. Nadie que creyera en ella. Nadie que la esperara. Estaba sola. Fue entonces cuando la idea surgió en su mente. Irse. Desaparecer. Abandonar este lugar que ya no era su hogar. Con manos temblorosas, se levantó de la cama y tomó una mochila. Metió lo poco que tenía. Ropa, algo de dinero que había ahorrado, una linterna y su vieja katana de entrenamiento. No sabía a dónde iría, pero cualquier lugar era mejor que aquí. Con sigilo, abrió la ventana. La lluvia golpeó su rostro como una bofetada helada, pero no le importó. Sin mirar atrás, saltó al exterior y comenzó a correr. Dejó atrás su casa, su familia, sus recuerdos. Todo lo que alguna vez la había atado. Ahora, el mundo era su único refugio. Y nadie volvería a decidir su destino más que ella. Capítulo 3. Refugio en la oscuridad. Las calles de Musutafu estaban vacías, desiertas, como si el mundo entero hubiera decidido darle la espalda. La lluvia caía con furia, empapando los edificios y formando pequeños riachuelos en las aceras. El aire olía a tierra mojada y asfalto frío. Kana caminaba sin rumbo fijo. Su cabello, normalmente sedoso y bien cuidado, ahora chorreaba agua sucia que le resbalaba por el rostro. Su ropa estaba completamente empapada, pegándose a su piel como un peso muerto. Pero lo peor no era el frío. Era el vacío. Cada paso se sentía pesado. Como si su propio cuerpo estuviera tratando de rendirse. Pero no podía detenerse. No aquí. No ahora. Las luces de los semáforos parpadeaban, iluminando su silueta con un resplandor rojo y verde intermitente. No había nadie alrededor. Ni un alma. Solo el eco de la lluvia golpeando el pavimento y el sonido distante de algún auto pasando por una calle lejana. ¿Y ahora qué? La pregunta flotó en su mente, pero no encontró respuesta. ¿Qué hacía una persona cuando lo había perdido todo? Su sueño de ser heroína, arrancado de sus manos. Su familia, que en un instante había pasado de ser su hogar a mirarla con desprecio. No tenía a nadie. No tenía nada. La garganta se le cerró, y sintió las lágrimas acumularse en sus ojos. Pero se obligó a tragárselas. Llorar no cambiaría nada. Después de lo que parecieron horas vagando por la ciudad, sus pies la llevaron a un callejón oscuro entre dos edificios altos. No era un lugar acogedor, pero al menos ofrecía algo de protección contra la lluvia. Allí, bajo un techo maltrecho que apenas la cubría del aguacero, vio una caja de cartón grande apoyada contra la pared. Era vieja, sucia, probablemente abandonada hace tiempo. Pero era suficiente. Sin dudarlo, Kana se arrastró dentro de la caja. No era espaciosa, pero al menos podía encogerse y acurrucarse dentro. Se abrazó las piernas contra su pecho, intentando conservar algo de calor en su cuerpo empapado. El frío era insoportable. Su piel estaba helada, y cada ráfaga de viento que pasaba por el callejón hacía que sus huesos dolieran. Se estremeció, apretando los dientes para no castañetear. La ciudad, aquella misma ciudad en la que había crecido, ahora la trataba como una extraña. Como si nunca hubiera pertenecido aquí. ¿Cómo llegué a esto? Cerró los ojos con fuerza. Intentó ignorar el sonido de la lluvia, el retumbar lejano de los truenos, la sensación de su ropa mojada pegándose a su piel. Intentó ignorar todo. Pero su mente no la dejaba en paz. Recordó su primer día en la UA, el orgullo que sintió al cruzar sus puertas. El brillo de esperanza en sus ojos cuando soñaba con convertirse en heroína.
las sonrisas de sus compañeros, los entrenamientos, la emoción de aprender. Recordó la cara de su padre cuando la expulsaron. La decepción en sus ojos. Recordó el desprecio en las voces de sus profesores. No eres digna de ser una heroína. Las palabras la golpearon como una puñalada. Ellos nunca creyeron en ella. Lentamente, su respiración se volvió irregular. La realidad se hundió en su pecho como un peso imposible de soportar. Ah, sollozó en voz baja, cubriéndose la boca con las manos. Un sonido ahogado escapó de sus labios, un llanto silencioso que nadie podía escuchar. Su cuerpo tembló, pero ya no estaba segura si era por el frío o por el dolor en su pecho. Olmir no habría llorado así. Los héroes no lloraban. Pero Kana no era una heroína. Nunca lo sería. Fuera de la caja, la tormenta seguía rugiendo. La ciudad seguía su curso, sin detenerse ni por un segundo por la pequeña niña que lloraba sola en un callejón oscuro. Y así, con los ojos hinchados de tanto llorar, con la lluvia golpeando su refugio improvisado y con el corazón hecho pedazos, Kana se quedó dormida por primera vez como una persona sin hogar. Las calles de Musutafu seguían vacías, azotadas por la tormenta que no mostraba señales de detenerse. Kana se abrazaba a sí misma dentro de la caja de cartón, temblando no solo por el frío, sino también por algo más profundo. Miedo. Un relámpago iluminó el cielo por un instante, proyectando sombras distorsionadas en las paredes del callejón. Segundos después, el rugido del trueno sacudió el aire. HNGH. Kana se encogió aún más, apretando los ojos con fuerza. La tormenta la rodeaba. El agua golpeaba con fuerza el techo de metal a medias que la cubría, y el viento silbaba entre los edificios. Pero nada de eso importaba tanto como los truenos. Otro rayo cayó, esta vez más cerca. Un estruendo retumbó por toda la ciudad. Kana sintió su corazón acelerarse. Su respiración se volvió errática. Sus manos se aferraron con más fuerza a sus piernas, como si pudiera hacerse más pequeña y desaparecer. Era como volver a tener 9 años otra vez. Flashback, 6 años atrás una tarde de verano, Kana jugaba en el parque cerca de su casa. El cielo estaba nublado, pero ella no le dio importancia. Se divertía demasiado explorando, corriendo de un lado a otro. Hasta que el primer trueno rugió. El viento se levantó de golpe, y las nubes se tornaron de un gris amenazante. Las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer, y antes de que pudiera reaccionar, un rayo descendió del cielo con furia. No supo qué pasó después. Solo recordaba un destello blanco y un dolor insoportable recorriendo su cuerpo. Despertó en el hospital. Un mes entero sin poder moverse bien, sin poder dormir, sin pesadillas. Desde entonces, cada trueno, cada destello en el cielo, le recordaba aquel día. Fin del flashback. Otro rayo cayó. Esta vez más cerca. Kana soltó un jadeo ahogado y enterró su rostro entre sus brazos. El miedo la devoraba. No importaba cuánto tratara de ser fuerte. No importaba que ya no tuviera a nadie. Ese miedo infantil nunca la había abandonado. Su cuerpo entero temblaba. Quiso gritar, pero se mordió los labios con fuerza. Nadie la escucharía. Nadie vendría a buscarla. Los truenos seguían rugiendo. Uno tras otro, cada vez más fuertes. La tormenta no tenía intención de detenerse, y Kana tampoco podía huir de su propio miedo. Así que se quedó allí, abrazándose a sí misma, tratando de soportarlo. Esperando que la noche terminara. Esperando que la tormenta pasara. Capítulo 4. Un grito en la tormenta. La lluvia no daba tregua. El agua empapaba las calles, las aceras, los callejones oscuros donde nadie pasaba a esas horas. La ciudad dormía, indiferente a la tormenta, indiferente a la chica que sollozaba en la oscuridad. Kana temblaba, abrazándose con más fuerza. Sus uñas se clavaban en sus brazos, tratando de encontrar algún tipo de consuelo en el dolor físico, algo que la distrajera de lo que sentía. Pero nada podía distraerla. El estruendo de otro trueno la hizo estremecerse. Por favor,
Susurró, su voz apenas un murmullo ahogado por la lluvia. Alguien, por favor. Pero nadie la escuchó. Las lágrimas se mezclaban con la lluvia que corría por su rostro. Su cuerpo temblaba no solo por el frío, sino por algo más profundo, más desgarrador. Soledad. Desesperación. Miedo. No quiero estar sola, sollozó. No quiero. Sus palabras se perdieron en la tormenta. Quiso gritar, pero su garganta se cerró. No tenía fuerzas. No tenía a nadie. La UA la había abandonado. Su familia la había despreciado. No tenía un hogar, no tenía un futuro. Otro rayo cayó, iluminando el callejón con un resplandor blanquecino por un instante. Su sombra se proyectó contra la pared, una silueta frágil y temblorosa. No podía soportarlo más. La lluvia seguía golpeando con furia. Sus labios estaban morados por el frío, su cuerpo empapado y su mente al borde del colapso. Y entonces, ¿qué hace una niña como tú aquí afuera? Kana se sobresaltó. Una voz. Su corazón dio un vuelco. A través de la lluvia y la penumbra, una silueta se alzaba en la entrada del callejón. No podía ver su rostro con claridad, pero era alguien alto y de complexión robusta. Alguien que la había escuchado. Por un momento, Kana sintió una chispa de esperanza, y al mismo tiempo, terror. ¿Quién era? ¿Era un aliado, o un enemigo? Capítulo 5. Alas rojas en la tormenta. Kana alzó la vista lentamente, con la respiración entrecortada y los ojos hinchados por el llanto. Su cuerpo entero temblaba, y no solo por el frío. Frente a ella, iluminado por los destellos de los relámpagos, estaba un hombre con dos enormes alas rojas. Su silueta parecía la de un ángel caído del cielo. Las gafas amarillas ocultaban sus ojos, pero incluso en la penumbra de la noche, Kana lo reconoció al instante. Aux. El héroe número 4. El hombre inclinó la cabeza con curiosidad, observándola con una expresión neutra, casi despreocupada. Vaya, no todos los días me encuentro con una niña empapada en un callejón, en plena tormenta, comentó con su tono ligero de siempre, pero había algo en su voz, algo diferente. Kana no respondió. No podía. Su garganta estaba cerrada por el llanto y la desesperación. Aux dio un paso adelante. Ella instintivamente se encogió más en su caja de cartón, apretando los dientes. No confiaba en los héroes. No después de lo que le hicieron. Pero Aux no parecía molesto por su reacción. Solo suspiró y se agachó a su altura, doblando ligeramente sus alas para no golpearse con las paredes del callejón. Mira, no es que me encante jugar al buen samaritano bajo la lluvia, pero... Miró alrededor, luego a ella. ¿Qué haces aquí, sola? Kana bajó la mirada, evitando su rostro. No quería hablar. No quería su lástima. Pero Aux no se movió. Se quedó allí, esperando. El silencio entre ellos fue interrumpido por otro trueno, y Kana no pudo evitar estremecerse. Aux lo notó. ¿No te gustan los truenos, eh? Kana no respondió, pero sus hombros temblorosos lo decían todo. El héroe suspiró y se rascó la nuca. Bueno, odio meterme en asuntos ajenos, pero no voy a dejar que te congeles aquí. Se puso de pie y extendió una mano hacia ella. ¿Qué dices? ¿Vienes conmigo? Kana se quedó en silencio, observando su mano. ¿Confiaba en él? ¿Tenía otra opción? La lluvia seguía cayendo, implacable. El frío era insoportable. Y los truenos. Kana apretó los dientes. Sabía que no podía quedarse aquí. Con un último suspiro tembloroso, extendió su mano y tomó la de Aux. Su destino acababa de cambiar. Capítulo 6. Un refugio en las alturas. El viento golpeaba el rostro de Kana mientras ascendían rápidamente en el cielo nocturno. A pesar de la tormenta, Aux volaba con una facilidad asombrosa, esquivando ráfagas de viento y corrientes de aire con la destreza de un verdadero maestro del cielo. Kana, aún temblando, se aferraba a él con fuerza. No por miedo a caer, sino porque su cuerpo estaba agotado. No pasó mucho tiempo antes de que aterrizaran en la parte superior de un edificio alto.
Era la agencia de Aux. La puerta de la azotea ya estaba abierta, y Aux entró directamente a su oficina, sin molestarse en prender más luces que las necesarias. El lugar estaba en penumbras, iluminado solo por la luz tenue de una lámpara sobre su escritorio. Kana apenas tuvo tiempo de mirar alrededor antes de que Aux la soltara suavemente sobre un sofá cercano. «Bienvenida a mi humilde oficina», dijo, sacudiéndose las alas para quitarse el agua de la lluvia. «No suelo traer visitas a estas horas, pero haces una excepción interesante». Kana no dijo nada. Seguía helada, con la ropa empapada pegándose a su piel. Aux la observó en silencio por un momento. Luego, suspiró y se quitó su chaqueta, lanzándosela. «No es mucho, pero al menos está seca». Kana miró la prenda por unos segundos antes de tomarla con las manos temblorosas y ponérsela encima. Era cálida. Aux se sentó en su silla, apoyando los codos en el escritorio mientras entrelazaba los dedos. «Bien, ahora que no estamos bajo la lluvia, ¿te importaría decirme qué demonios hacía una niña sola en un callejón, en medio de una tormenta?» Kana bajó la mirada, sin responder. Aux arqueó una ceja. «No me malinterpretes, no soy de los que presionan a la gente, pero no parece ser solo una niña sin hogar. Hay algo en ti, ¿verdad?» Kana apretó los labios. No confiaba en los héroes. No después de lo que le hicieron. Pero, Aux había sido diferente. No la miró con lástima. No la trató como una basura. Después de unos segundos de silencio, Kana habló en voz baja. «Fui una estudiante de la UA». Aux parpadeó, sorprendido. «¿En serio?» Kana asintió. «Pero me expulsaron». La expresión de Aux cambió sutilmente. Ya no era despreocupada. Ahora tenía un matiz de curiosidad e interés. «Ahora las cosas tienen más sentido», dijo, inclinándose un poco hacia adelante. «¿Por qué te expulsaron?» Kana tragó saliva. Este era el momento en que la juzgaría como todos los demás. Usemikirke en una misión, sin licencia. Aux levantó una ceja. «Vaya, eso sí que es un problema». Kana esperó la reprimenda. Esperó que él dijera lo mismo que dijeron los profesores. «Rompiste las reglas. No eres apta para ser heroína. No puedes volver a intentarlo». Pero Aux solo suspiró y se reclinó en su silla, cruzando los brazos detrás de la cabeza. «Sabes, no eres la primera persona que rompe las reglas tratando de hacer lo correcto». Kana levantó la vista, sorprendida. Aux sonrió levemente. «Pero eso no significa que tu vida esté acabada». Las palabras la golpearon como un rayo. ¿No estaba acabada? ¿No había perdido su camino? Por primera vez en mucho tiempo, Kana sintió un pequeño destello de esperanza. Capítulo 7. Confesiones en la tormenta. Kana se abrazaba a sí misma, temblando. No solo por el frío, sino por el peso de todo lo que había soportado. Las gotas de lluvia aún caían de su cabello mojado, goteando sobre la chaqueta seca que Aux le había prestado. Sus labios estaban entreabiertos, tratando de formar palabras, pero su voz se quebraba antes de siquiera intentarlo. Aux esperó. No la apuró. Se limitó a observarla con esos ojos dorados, brillando con curiosidad, y algo más. Comprensión. Entonces, finalmente, Kana habló. Me expulsaron porque Usemikirke en una misión sin licencia». Su voz era baja, casi un susurro. «Pero, yo solo quería ayudar». Sus puños se apretaron con fuerza sobre su regazo. Era una situación peligrosa, había gente en peligro, yo no podía quedarme de brazos cruzados. Sus hombros temblaban mientras las palabras salían como un torrente incontrolable. «Pero en lugar de agradecerme, me llamaron irresponsable. Dijeron que había sido una imprudente, que no merecía ser una heroína. Que había deshonrado a la UA». Levantó la vista, su mirada ardiendo con rabia y dolor. «¿Cómo es justo eso? ¿Cómo puede estar mal salvar vidas solo porque no tienes un título que lo permita?» Su voz se quebró. Yo solo quería ser como All Might». Silencio. Kana bajó la cabeza,
con los ojos nublados por las lágrimas. Pero, ya no puedo. Me lo arrebataron todo. Mi sueño, mi futuro, incluso mi familia me dio la espalda. Las lágrimas resbalaron por sus mejillas sin control. Ahora no tengo nada. Estoy sola. Un nudo se formó en su garganta. Decirlo en voz alta lo hacía aún más real. De repente, sintió un movimiento a su lado. Antes de que pudiera reaccionar, un par de alas cálidas la envolvieron. Aux la abrazó. No con compasión barata. No con lástima. Era un abrazo firme. Un gesto de alguien que realmente entendía lo que sentía. Kanna se quedó quieta, con los ojos abiertos. Déjame decirte algo, susurró Aux, sin soltarla. Las reglas pueden ser una porquería a veces. Kanna parpadeó. El sistema de héroes es complicado, continuó. No es perfecto. Y tampoco lo son los que lo dirigen. Su agarre se aflojó un poco, permitiéndole verla a los ojos. Pero eso no significa que tú estés acabada. Kanna sintió que su corazón se encogía. No necesitas un título para ser heroína, dijo Aux, con una sonrisa de medio lado. Solo necesitas la determinación de seguir adelante. Las palabras la golpearon con fuerza. Así que dime, Kanna, ¿realmente piensas rendirte? Silencio. Kanna apretó los labios. Su mente le gritaba que no había esperanza. Que era inútil. Pero en su pecho, una pequeña chispa se encendió. Tal vez, solo tal vez, aún podía encontrar su propio camino. Capítulo 8. Un nuevo camino. El silencio en la oficina de Aux era reconfortante. Solo el sonido de la lluvia golpeando las ventanas acompañaba la escena. Aux, aún de pie, observó a Kanna con una leve sonrisa. ¿Sabes? Podrías quedarte aquí, dijo con su tono relajado de siempre. Puedo entrenarte, hacer de ti alguien que el sistema de héroes lamentará haber rechazado. Kanna levantó la cabeza, sorprendida. ¿Qué? Aux se encogió de hombros. No necesitas un diploma para hacer el bien. Solo necesitas saber cómo jugar tus cartas. Kanna sintió que algo dentro de ella se removía. Alguien la estaba dando una oportunidad. Una que nunca pensó que tendría otra vez. Quiso responder, pero su visión se volvió borrosa. Su cuerpo se sintió pesado. Y entonces, colapsó. Aux reaccionó al instante, atrapándola antes de que su cabeza golpeara el suelo. ¡Ey, no tan rápido!, susurró, acomodándola con cuidado en el sofá. Puso una mano sobre su frente y suspiró. ¿Tienes fiebre? No me sorprende. Tu cuerpo está al límite. Se quedó observándola por un momento. A pesar de todo, en su expresión agotada había algo, determinación. Aux sonrió para sí mismo. Bien, Kanna. Descansa ahora, porque cuando despiertes, te haré más fuerte de lo que jamás imaginaste. Era el comienzo de una nueva historia. Capítulo 9. Descanso y sombras. El suave resplandor de la ciudad iluminaba tenuemente la oficina de Aux. La lluvia seguía cayendo con fuerza, y el viento azotaba las ventanas, creando un sonido constante que acompañaba la escena. Kanna estaba profundamente agotada. Con un suspiro, Aux la acomodó con cuidado sobre el sofá. Su respiración seguía siendo irregular, pero al menos había dejado de llorar, y su cuerpo parecía más relajado. Al verla tan vulnerable, algo dentro de él se removió. Había algo familiar en ella, en esa expresión de desesperación, en esa lucha interna por algo más. Él lo había sentido muchas veces cuando era más joven, cuando aún no era el número 4, cuando aún no tenía todo resuelto. Descansa. Murmuró suavemente. Aún en su estado de debilidad, Kanna parecía un alma indomable. Aux podía sentirlo. Había algo en su mirada, en su voluntad, que le decía que no la podía dejar caer. Pero también sabía que no podía salvarla de todo. Al final, Kanna tendría que caminar por su propio camino. Él solo podría mostrarle una dirección, un camino menos tortuoso, si aceptaba la ayuda. Con una suave exhalación, Aux se inclinó y le quitó la chaqueta que le había prestado, cubriéndola con una manta ligera.
Se aseguraba de no hacerle daño, de no interrumpir su descanso. Miró su rostro una última vez antes de irse. La expresión de Kana estaba bañada en lágrimas secas, pero había una paz, una calma en su rostro, como si la tormenta en su corazón finalmente hubiera comenzado a calmarse. No podía dejarla en un estado de abandono. En ese momento, Aux decidió que no se iría hasta estar seguro de que todo estaba bien. Pero, al mismo tiempo, tenía responsabilidades que no podía ignorar. Se acercó a la puerta de su oficina, apagando las luces y dejando solo la tenue luz de la luna iluminando el espacio. «Todo va a estar bien, Kana», murmuró en voz baja, casi como un susurro, antes de cerrar la puerta con cuidado detrás de él. La tormenta fuera seguía rugiendo. Los truenos seguían retumbando en el cielo, pero dentro de la oficina, el único sonido era el susurro de la lluvia contra los cristales. Kana se mantenía dormida, envuelta en la manta, en un sueño que era profundo y reparador, pero también cargado de pesadillas. Pesadillas sobre su expulsión, sobre el rechazo, sobre su familia alejándose de ella. Pero algo dentro de ella, en lo más profundo, resistía. La determinación de seguir adelante. Mientras Aux se dirigía a su misión, su mente seguía en Kana. Sabía que no podía salvarla de todo, pero algo en su interior le decía que debía asegurarse de darle la oportunidad de ser algo más que una fugitiva, algo más que una huérfana del sistema de héroes. Horas pasaron. La ciudad permanecía empapada en la lluvia, las calles vacías. Kana seguía allí, profundamente dormida en la oficina de Aux, pero algo comenzó a cambiar en su interior. La pesadilla en su mente comenzó a desvanecerse lentamente, sustituida por la quietud de un descanso profundo y necesario. De repente, Kana se movió, despertando lentamente. Su cuerpo aún sentía el peso de la fatiga y la desesperación, pero ahora se sentía algo más ligera. Miró a su alrededor, buscando algo familiar en la oficina oscura. Las paredes de la agencia de Aux, el olor a café y papeles, la silla vacía al frente. ¿Dónde?, murmuró, sin poder comprender del todo. Se levantó lentamente, temblando un poco, sus músculos adoloridos por la tensión que había soportado durante tanto tiempo. Su mente estaba nublada por el cansancio y las emociones contenidas. Pero había algo en el ambiente que la tranquilizaba, algo en la calma del lugar que no encontraba en su propia casa. Poco a poco, sus ojos se adaptaron a la oscuridad, y fue cuando vio la manta sobre ella y recordó lo que había pasado. Aux. La puerta de la oficina estaba cerrada, pero al sentir que ya estaba más despierta, Kana decidió levantarse y explorar un poco. Apenas dio unos pasos cuando escuchó el sonido de unas alas batiendo en el aire. Se detuvo en seco. Aux había regresado tan pronto. Pero cuando miró a la ventana, vio que las luces de la ciudad seguían apagadas, y la tormenta seguía rugiendo en el exterior. La oficina permanecía en calma. Lo único que podía hacer era esperar. De repente, un sonido proveniente de la puerta la hizo volver a la realidad. Alguien estaba entrando. Era un sonido familiar. Aux. Pero su presencia era diferente ahora. Había algo más en su paso, como si la tormenta de afuera hubiera quedado atrás y una nueva determinación estuviera por surgir. Él entró con un suave movimiento, cerrando la puerta detrás de él. Kana, que ya había recuperado algo de fuerzas, lo miró con una mezcla de incertidumbre y gratitud. ¿Me vas a dejar dormir un poco más o ya vas a empezar a entrenarme?, bromeó, aunque su voz sonaba algo rasposa por el cansancio. Aux sonrió con un brillo en sus ojos. El entrenamiento empieza cuando tú decidas que estás lista, Kana. Pero antes, dijo mientras se acercaba con una taza de té en las manos, toma algo caliente. Necesitas descansar antes de cualquier cosa. Kana aceptó la taza, sus manos temblando ligeramente al tocar el calor que desprendía. Por un momento, estuvo en silencio, mirando a Aux como si estuviera tratando de encontrar una respuesta dentro de él. Finalmente, sus labios se curvaron en una pequeña sonrisa. Gracias, Aux.
No sé qué va a pasar ahora, pero por primera vez, creo que podría intentarlo. Aux asintió, sus ojos brillando con una mezcla de orgullo y comprensión. Entonces prepárate. Porque esto es solo el comienzo. Y con esas palabras, Kana sabía que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Capítulo 10. La larga recuperación. Pasaron unos días desde que Kana llegó a la oficina de Aux. El cansancio acumulado, las emociones reprimidas y la fatiga de la huida habían hecho mella en su cuerpo. A pesar de la tranquilidad que había encontrado allí, su salud no era algo que pudiera ignorar por mucho tiempo. Al principio, Kana pensó que solo se trataría de un leve resfriado, pero a medida que pasaban las horas, su temperatura corporal aumentaba considerablemente. A las primeras señales de fiebre, Aux la había obligado a descansar. Aunque Kana intentó resistirse, su cuerpo le estaba diciendo que necesitaba tiempo para recuperarse. El calor en su frente era intenso. Cada vez que se movía, sentía una punzada de agotamiento recorrer su cuerpo. El día que Kana comenzó a sudar profusamente y apenas podía mantenerse despierta, Aux se dio cuenta de que no solo era un simple cansancio. Kana, dijo Aux con tono serio, pero cálido, mientras entraba en la oficina y la observaba desde la puerta, estás febril, y si sigues ignorando tu salud, te vas a complicar aún más. Tienes que descansar. Kana, acostada en el sofá, intentó hacer un gesto de protesta, pero no tenía fuerzas suficientes para siquiera mover la mano. No, necesito entrenar. Debo estar lista, susurró, su voz débil y rasposa. Aux caminó hacia ella con paso decidido y se arrodilló a su lado. Su rostro reflejaba una mezcla de preocupación y un toque de exasperación. Era evidente que no podía dejar que Kana continuara así. Lo que necesitas es descansar, no más entrenamiento, respondió con suavidad, colocando la palma de su mano sobre su frente. El calor de su fiebre era alarmante. Kana, a pesar de su resistencia, finalmente cedió al cansancio. Su cuerpo no podía soportar más, y la fiebre le estaba pasando factura. Cerró los ojos, dejando que el agotamiento la sumiera en un profundo sueño. Los días siguientes fueron una lucha para Kana. Durante los primeros 2 días, Aux la cuidó como si fuera su propia hermana menor, llevándose a cabo una rutina de descanso, suministrándole líquidos y alimentos ligeros. Aunque Kana no decía mucho, sus ojos brillaban con gratitud y, a veces, una ligera molestia por no poder hacer más que descansar. No obstante, Aux sabía que no podía obligarla a quedarse en cama para siempre. Sabía que Kana era una persona de acción, siempre buscando un propósito, un objetivo que la empujara a seguir adelante. Y ver cómo se sentía atrapada en su propia debilidad lo frustraba a él también. En una ocasión, cuando Kana empezó a despertarse por completo, Aux le llevó una taza de té caliente, algo que había aprendido a hacer durante los años de entrenamiento en solitario. Estaba decidido a mantenerla hidratada y alimentada, pero también sabía que necesitaba hablar con ella. Kana, no importa cuánto lo intentes, no vas a poder salvar al mundo si no estás bien primero. El primer paso para ser un héroe es aprender a cuidar de ti misma. Aux se sentó a su lado con una mirada tranquila y directa. Kana lo miró fijamente. En sus ojos, había una mezcla de frustración, rabia y, sobre todo, una profunda desesperación por demostrar su valía. No tengo tiempo para descansar, Aux. Mi vida no ha sido fácil. He tenido que luchar siempre. No puedo quedarme aquí esperando mientras el mundo sigue. Aux suspiró, pero no insistió. Había algo en ella que le decía que no podría detenerla. Había algo que le decía que, aunque no pudiera hacerlo ahora, Kana no abandonaría sus sueños tan fácilmente. Lo entiendo, dijo suavemente, inclinándose hacia adelante y dejándole la taza de té sobre la mesa de café cerca de ella. Solo quiero que sepas que no estás sola, Kana. Yo no te voy a abandonar. Nadie va a hacerlo. Kana bajó la mirada, sintiendo las palabras de Aux calar profundo en su corazón.
No estaba acostumbrada a que alguien la apoyara sin condiciones, sin esperar nada a cambio. Pero algo dentro de ella, algo pequeño pero creciente, la impulsó a aceptar sus palabras, aunque fuera solo un poco. La fiebre finalmente comenzó a ceder, y con el tiempo, Kanna logró sentarse nuevamente en el sofá, mirando la ciudad a través de la ventana. El sonido de la lluvia se había detenido, pero la tormenta interna de Kanna aún estaba lejos de terminar. A lo largo de los días, Aux había notado un cambio en ella. No solo su salud física mejoraba, sino que también se veía un cambio en su actitud. Kanna comenzaba a ser más abierta, aceptando las pequeñas ayudas que le ofrecía sin rechazarlo inmediatamente. Sin embargo, seguía guardando una distancia emocional, como si temiera que alguien pudiera acercarse demasiado. Un día, mientras Aux terminaba algunos informes, Kanna se acercó a él, finalmente dispuesta a hablar. Aux, tengo que saber algo. ¿Es posible que, después de todo lo que he hecho, aún pueda ser una heroína? ¿Puedo seguir mi camino? Aux la miró por un momento. Sabía que esa pregunta no solo se refería a su futuro, sino también al peso de todo lo que Kanna había sufrido. La expulsión de la UA, el rechazo de su familia y la vida de fugitiva que había tenido que llevar. Se puso de pie, poniéndose a su altura. Lo único que te puedo decir, Kanna, es que los héroes no son perfectos. Todos tienen un pasado. Pero lo que los hace héroes es lo que deciden hacer con ese pasado, con ese dolor. Si quieres seguir luchando, si realmente deseas ser una heroína, el camino será tuyo. Pero también tendrás que aceptar las consecuencias de tus decisiones. Kanna lo miró, sus ojos brillando con una nueva determinación. Voy a hacerlo. No sé qué me espera, pero, quiero intentar ser algo más que una fugitiva. Algo más que alguien que huye. Aux sonrió, pero esta vez con una sonrisa cálida, de aceptación. Eso es todo lo que necesito escuchar. Y así, Kanna comenzó su viaje de recuperación, no solo física, sino también emocional. La tormenta dentro de ella aún no se había calmado por completo, pero con cada día que pasaba, encontraba un poco más de paz. El camino que había tomado ahora estaba claro. Kanna no sería solo una fugitiva, ni una vigilante sin más. Sería una heroína. Y, aunque su futuro seguía siendo incierto, ella estaba lista para enfrentarlo. Finalmente, había encontrado algo por lo que luchar. Capítulo 11. Enfrentando el miedo después de días de reposo y reflexión, Kanna finalmente se sintió lista para reanudar sus entrenamientos. Ya no era la chica débil y vulnerable que había llegado a la agencia de Aux. Ahora, sus habilidades de combate se habían perfeccionado aún más, y, aunque su cuerpo había sanado, su mente aún luchaba con algunas sombras del pasado. Sin embargo, estaba decidida a avanzar y a probarse a sí misma. Aux, que no solo era un héroe formidable sino también un mentor excepcional, la había llevado a un espacio de entrenamiento especial. Un lugar aislado, donde las habilidades de sus ayudantes se ponían a prueba y se pulían a diario. Kanna sabía que este sería su primer verdadero desafío desde su recuperación, y, aunque el miedo acechaba en cada esquina, estaba decidida a dar lo mejor de sí misma. Con su katana firmemente en la mano, Kanna se preparó para enfrentar a uno de los ayudantes de Aux, un joven hábil que había entrenado durante años para ser uno de los mejores en el campo. Era rápido, ágil, y su estilo de lucha estaba basado en técnicas de combate cercanas al sigilo, algo que haría difícil la tarea para Kanna, quien aún estaba perfeccionando su destreza en combate cuerpo a cuerpo. El enfrentamiento comenzó con un intercambio de movimientos rápidos. Kanna se movió con gracia y agilidad, su katana deslizándose por el aire con la precisión de una hoja afilada, su mente completamente enfocada en el combate. El corte horizontal que realizó en su primera postura, Vals, sorprendió a su oponente, quien apenas pudo bloquear el golpe con su propia ama. El sudor comenzaba a brotar en la frente de Kanna mientras la tensión crecía en el ambiente. Danza del dios del fuego, primera postura. Vals.
Las palabras se escaparon de sus labios con firmeza, y la ejecución de su técnica fue impecable. El golpe fue claro, contundente y certero, y su oponente, aunque experimentado, no pudo evitar la derrota. Cayeron al suelo, derrotados por la precisión de la joven. Aux observó el combate con atención. Sus ojos brillaban con orgullo por los avances de Kana, aunque también con un toque de preocupación. Sabía que Kana aún tenía mucho por superar, no solo en términos de sus habilidades físicas, sino también en sus miedos internos. Después de la derrota de su primer oponente, Aux dio una señal. Bien, ahora es tu turno, Tenzo, le dijo a uno de sus ayudantes. El nuevo oponente de Kana era un joven que controlaba un Kirk eléctrico, capaz de generar y manipular electricidad de forma precisa y letal. Kana, que había estado respirando con calma hasta ese momento, comenzó a sentir un nudo en su estómago. Su cuerpo tensó de inmediato, y su mente, que había estado enfocada en el combate, de repente se vio invadida por un pavor helado. El recuerdo de los truenos y rayos de su infancia regresó con fuerza, acompañados de las emociones dolorosas de su trauma. A medida que el joven Tenzo se acercaba, el aire se cargó con una energía peligrosa. Sus manos comenzaron a chisporrotear con electricidad, y Kana, que de repente sintió un pánico absoluto, comenzó a temblar. No quiero esto, Kana pensó, sus manos se aferraron con fuerza a la katana. Pero el miedo la paralizó. Su respiración se volvió errática mientras veía las chispas saltar de las manos de Tenzo. En un instante, las imágenes de su infancia, de esa tormenta aterradora que casi le había costado la vida, inundaron su mente. De repente, Kana soltó la katana. El metal cayó al suelo con un sonido metálico, pero sus manos ya no podían sostenerla. El miedo la consumió por completo. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y una expresión de pánico apareció en su rostro. Las lágrimas comenzaron a caer, una tras otra, mientras su cuerpo temblaba, paralizado por el miedo irracional a la electricidad. Kana. Gritó Aux, viendo el cambio abrupto en su comportamiento. El rostro de Kana reflejaba la desesperación mientras su cuerpo se tensaba, como si quisiera huir, pero su mente no respondía. Tenzo, al notar la angustia de Kana, retrocedió inmediatamente, sintiendo una ligera culpa al ver la respuesta tan emocional y devastadora de la chica. No era un enemigo, solo un compañero de entrenamiento, pero el impacto de su Kirk había causado un daño mucho mayor del que había anticipado. Kana, dijo Aux, acercándose lentamente para no asustarla más. Está bien, respira profundo. No estás en peligro aquí. Kana no podía escuchar bien sus palabras. Su mente estaba sumida en el caos. El temor a los rayos y a la electricidad era algo que nunca había podido superar, y ahora, enfrentarse a un Kirk que podía generar chispas, aunque no fuera una tormenta real, la había arrastrado de vuelta a sus peores recuerdos. Aux se acercó con cautela, poniendo una mano suavemente sobre su hombro, tratando de calmarla. No tienes que enfrentarlo ahora, Kana. Lo sé. Este tipo de miedo no desaparece de la noche a la mañana. Pero es un paso más en tu camino. Tienes que aprender a enfrentarlo. Primero, controla tu respiración. Yo estoy aquí. Kana, temblando, asintió levemente, pero su miedo seguía siendo inmenso. La respiración entrecortada, los ojos hinchados por las lágrimas, y el dolor de tener que revivir esa traumática experiencia le hicieron sentir como si fuera una niña pequeña otra vez, vulnerable e indefensa. ¿Cómo puedo ser un héroe si no soy capaz de superar mis miedos? Pensó, sintiendo una profunda tristeza y frustración. Aux la miró, entendiendo sus pensamientos. Era un miedo profundo y arraigado, pero algo dentro de Kana le decía que, aunque este fuera su mayor desafío, también era su oportunidad para crecer. La batalla más difícil no siempre es contra un enemigo, sino contra los propios miedos internos. Lo superarás, Kana. Es un proceso. No hay prisa. Pero te ayudaré a caminar este camino contigo. Nadie más te lo dirá,
Pero tú no estás sola. El eco de sus palabras resonó en la mente de Kana mientras, por primera vez, sentía que quizás, solo quizás, pudiera superar ese miedo tan grande. Sabía que Aux no la dejaría caer, que tendría un aliado en él. Y así, aunque todavía tenía mucho que aprender y enfrentar, Kana se levantó lentamente, buscando dentro de sí la fuerza para continuar. Capítulo 12. El renacer de la llama. El miedo seguía nublando los pensamientos de Kana, pero en su interior, algo comenzaba a cambiar. Sus manos temblaban, la katana casi se le caía, pero en ese mismo instante, un destello de determinación cruzó su mente. No voy a rendirme, no esta vez. El frío miedo a la electricidad, los recuerdos traumáticos de su niñez, todo comenzó a fundirse en un fuego interno. Con una respiración entrecortada, Kana apretó la empuñadura de su katana, sintiendo el metal frío que le otorgaba fuerza en el momento más oscuro. Su cuerpo tenso y su mente llena de miedo, pero con un único pensamiento claro. Avanzar, no retroceder. Se puso en posición, sus piernas se separaron firmemente, una delantera y la otra más atrás, como un guerrero dispuesto a luchar contra lo imposible. Aunque su respiración seguía agitada, había algo en su interior que se despertaba con fuerza, un instinto de supervivencia que no podía ignorar. Y entonces, en un destello de fuego que parecía brotar desde lo más profundo de su ser, la llama de la determinación prendió. Un fuego rojo brillante salió disparado desde su espalda, como si su cuerpo hubiera comenzado a arder en su propio miedo. El fuego que había estado guardado por tanto tiempo era ahora un aliado. Pero algo más también se despertó. Un rayo lo acompañaba, chisporroteando y rodeando su figura. Danza del dios del fuego, 14ª postura. Vals relámpago. Kana gritó las palabras con firmeza, mientras el flujo de energía recorría su cuerpo, transformándose en un remolino de fuego y electricidad. Con un movimiento fluido y rápido, dio un corte horizontal con la katana, su cuerpo moviéndose con la gracia y la velocidad de una tormenta. El aire a su alrededor se cargó de energía, y la mezcla de la llama ardiente y los rayos crearon una explosión visual que iluminó el campo de entrenamiento. El corte fue perfecto, el filo de la katana cortó el aire como si nada pudiera detenerlo, y el rayo de electricidad que acompañaba la danza estalló como un trueno en el aire. El impacto fue fuerte, un estallido que dejó una marca en el suelo, mientras el joven Tenzo fue derribado por el poder del golpe. La electricidad y el fuego se combinaron en una manifestación espectacular de poder. Tenzo cayó al suelo, incapaz de defenderse de la furia que Kana había desatado. Lo logré, pensó Kana, mirando la escena, sorprendida por su propia fuerza. A pesar de haber temido perder el control, había superado su pavor y lo había convertido en algo más grande. Un miedo controlado, canalizado en poder. Aux, que observaba en silencio, no pudo evitar sonreír con satisfacción. Ahí está, esa es la Kana que quiero ver. Pensó, sintiendo orgullo por la chica que había estado bajo su tutela durante tan poco tiempo. Había visto potencial en ella desde el primer día, y ahora, más que nunca, estaba convencido de que ella podría superar cualquier obstáculo, si tan solo aceptaba su propio poder. Kana, jadeando por la intensidad del combate, bajó la katana y se giró hacia Aux, su rostro empapado por el sudor y las lágrimas que se habían secado en su mejilla. Aunque la lucha había terminado, la sensación de haber enfrentado a su propio miedo la seguía invadiendo, como una llama que nunca se apaga. ¿Lo hice bien? Preguntó, con voz entrecortada, mirando a Aux buscando su aprobación. Aux, todavía impresionado por su habilidad y su fortaleza mental, asintió, su sonrisa amplia y llena de orgullo. Lo hiciste perfecto, Kana. Has dominado tu miedo, y eso es lo más importante. Kana no pudo evitar sonreír débilmente, sintiendo una mezcla de alivio y satisfacción. Había dado un paso más en su camino, y, por primera vez, sentía que su sueño de ser una heroína no era solo una ilusión, sino una posibilidad real.
Aún con el sudor recorriendo su frente, una nueva llama había nacido en su interior. No solo en su cuerpo, sino también en su corazón. La lucha contra sus miedos aún no había terminado, pero había aprendido a controlarlos, a usar su dolor como la chispa que alimenta su fuego. Capítulo 13. Un secreto en las sombras. Horas después del entrenamiento, mientras Kana descansaba profundamente en una cama que, por primera vez en mucho tiempo, parecía ofrecerle algo de consuelo, Aux permanecía en su oficina. El silencio de la habitación era profundo, solo interrumpido por el leve sonido de su respiración y el clic de los botones mientras repasaba las grabaciones del entrenamiento. En la pantalla, las imágenes de Kana luchando contra los ayudantes de Aux se reproducían una y otra vez. El movimiento fluido y preciso de Kana al realizar su técnica, la danza del dios del fuego, era impresionante. Cada postura, cada corte, parecía más perfecta que la anterior. Sin embargo, mientras observaba los detalles, algo comenzó a destacar de manera inquietante. La katana de Kana se envolvía en llamas cada vez que ella pronunciaba el nombre de la técnica. Eso no tiene sentido, murmuró Aux, frunciendo el ceño al analizar la grabación detenidamente. Ella no tiene poderes relacionados con el fuego o la electricidad, ¿cómo es posible que su katana se encienda en llamas? En la grabación más reciente, justo cuando Kana había ejecutado la 14ª postura, Vals Relámpago, no solo la katana había brillado intensamente, sino que el aire alrededor de ella parecía distorsionarse, cargándose con una energía que ni Aux ni Kana entendían completamente. No era solo una técnica basada en el combate físico. Había algo más en juego. Algo que no encajaba. Aux pausó la grabación y se quedó mirando la pantalla con profunda concentración. Su intuición le decía que había algo oculto en Kana, algo más allá de lo que ella misma había revelado. No puede ser solo una simple técnica de espada, esto es algo más grande. A medida que repasaba las grabaciones, Aux también notó que las llamas que envolvían la katana no parecían ser un fenómeno físico real, sino más bien una manifestación energética, algo que podría estar vinculado a una habilidad latente dentro de Kana. El rayo que había seguido a las llamas, un fenómeno igualmente extraño, parecía un reflejo de esa misma energía. Como si su cuerpo hubiera reaccionado a un poder oculto que no comprendía. De repente, Aux recordó una conversación que había tenido en el pasado, una conversación con un héroe retirado que le había hablado sobre habilidades de Kirk inusuales que a veces se manifestaban de maneras inexplicables. Habilidades que no se comprendían completamente, incluso por el propio portador. Tal vez Kana no sabe que tiene algo más que su katana. Pero, ¿cómo explicaba los rayos y el fuego? ¿Cómo explicaba que, con un simple corte, Kana pudiera desatar semejante poder? Decidió que necesitaba respuestas. Kana aún no sabía qué era lo que realmente sucedía con su técnica, y sin duda ella no tenía idea de que su Kirk, si es que eso era un Kirk, era tan potente. Si ella se daba cuenta de lo que realmente poseía, podría volverse mucho más fuerte, o mucho más peligrosa. Aux se levantó de su silla con rapidez. Necesito hablar con ella. No puedo dejar que esto pase desapercibido. En ese momento, el teléfono en su escritorio comenzó a sonar. Aux lo levantó sin pensarlo 2 veces, sabiendo que las cosas se complicaban aún más en el mundo de los héroes. Horas después, en el apartamento de Kana, Kana se despertó lentamente, sintiendo el peso de la noche y los recuerdos de su entrenamiento. Su cuerpo aún se sentía agotado, pero había algo más. Algo que no podía identificar con claridad. El fuego y los rayos, esos fenómenos en su lucha, no eran algo que simplemente hubiera imaginado. Al abrir los ojos, se dio cuenta de que no estaba en su antiguo refugio, ni en la fría calle, ni en la casa de sus padres. Estaba en un lugar seguro, en un sofá, cubriéndose con una manta. ¿Cómo llegué aquí?, se preguntó en voz baja. Fue en ese momento cuando la puerta de la oficina se abrió con suavidad, y Aux apareció en el umbral. ¿Cómo te sientes?
Preguntó con una sonrisa amable, pero había una mirada preocupada en sus ojos. Kana se incorporó lentamente, mirando hacia él con desconfianza. ¿Qué pasó? ¿Por qué me trajiste aquí? Estabas agotada, respondió Aux. Te trajimos aquí para que descansaras. Necesito hablar contigo sobre algo que noté durante tu entrenamiento. Kana lo miró con curiosidad, sin saber exactamente a qué se refería. ¿De qué hablas? Tu técnica. Aux se sentó frente a ella, cruzando las piernas con una expresión más seria de lo que Kana había visto en él. Tu katana, no solo corta. En tu última postura, la katana se envolvió en llamas y electricidad. Kana se quedó en silencio, sorprendida. ¿Flamas, electricidad? No sé de qué estás hablando. Lo vi. El fuego y el rayo que acompañaban tus movimientos, no es algo que puedas hacer solo con tu katana. Aux la observó con atención. Creo que tienes un quirk, Kana, uno que todavía no entiendes completamente. Kana parpadeó, incrédula. No, no tengo ningún quirk. No lo sé. Aux la miró profundamente. Quizás no lo sepas, pero lo tienes. Y ahora es hora de que lo descubras. Fin del capítulo 13. Capítulo 14. Ecos del pasado. Mientras Kana descansaba profundamente, su respiración lenta y tranquila después de días de agotamiento, Aux se encontraba en su oficina, revisando una pequeña libreta que había encontrado cerca de su cama. La libreta no parecía importante al principio, pero algo en su aspecto lo atrajo. No era un cuaderno común, estaba algo viejo y arrugado, con las esquinas gastadas por el tiempo. Esto parece antiguo, pensó Aux mientras lo abría con cuidado. Al principio, las páginas estaban llenas de notas ininteligibles, fragmentos de pensamientos, dibujos dispersos y alguna que otra idea extraña que parecía más un desahogo que un análisis profundo. Pero algo en una de las páginas le llamó la atención, específicamente un conjunto de notas que parecían describir sucesos antiguos, relacionados con el período Sengoku en Japón, una era que muchos héroes de la era moderna ya ni siquiera estudiaban. Al leer más a fondo, Aux se dio cuenta de que aquellas notas no hablaban de nada común. En sus páginas había detalles sobre una figura histórica, un hombre llamado Yoriichi Tsujikuni. El nombre le resultaba familiar, pues en las clases de historia del mundo de los héroes, Yoriichi era mencionado como uno de los guerreros más notables del pasado, el creador de una técnica legendaria que, según las historias, podría derrotar a cualquier oponente. Pero lo que Aux estaba leyendo ahora no se correspondía con la historia oficial. Yoriichi Tsujikuni era descrito en las notas como un niño de 2 años que había sido tratado como un paria en su propia familia. El padre de Yoriichi le dijo que era un hijo no deseado, que traería desgracia a la familia Tsujikumo, leía Aux en voz baja. Los detalles del texto eran desgarradores. El pequeño Yoriichi había sido etiquetado como la causa de todos los males de la familia, incluso antes de nacer. Su propio padre lo había rechazado, temeroso de lo que su presencia significaba para su linaje. Un niño que nunca debió haber nacido, decía la anotación, escrita con una tristeza palpable. Esto parecía explicar por qué Yoriichi, en su juventud, adoptó una postura de silencio absoluto. Con cada paso, evitaba llamar la atención, escondiendo su verdadera naturaleza. Aux, por un momento, pensó en la ironía de todo esto. ¿Cómo podría un hombre tan grande, tan conocido por su poder, haber vivido una vida llena de soledad y represión? Pero las páginas de la libreta no solo hablaban de dolor. También contenían reflexiones y detalles de una vida que, aunque difícil, encontró algún tipo de claridad. Según las notas, Yoriichi había sido el único en su familia que no pudo soportar el abuso de su padre hacia su hermano mayor, Michikatsu. Las páginas mencionaban cómo el padre de Yoriichi golpeaba a Michikatsu por el simple hecho de que se acercaba a su hermano menor. Era evidente que los lazos familiares en la familia Tsujikumo estaban rotos mucho antes de que la historia de Yoriichi fuera conocida. ¿Qué tiene que ver esto con Kana?
Se preguntó Aux, al notar que la libreta contenía detalles sobre la familia Tsujikumo y sus trágicos destinos. Un nombre más apareció en la página, Kana. Aux se detuvo, sorprendido por el giro inesperado. La última página parecía ser la más personal de todas, un registro breve pero lleno de sentimiento, como si Kana hubiera intentado descifrar su propia historia. En medio de las páginas, unas palabras escritas con tinta temblorosa atraparon su atención. A veces siento que mi vida fue predestinada a ser tan trágica como la de Yoriichi. Quizás mi familia también me ve como una maldición. Aux dejó de leer, sus pensamientos se llenaron de confusión y asombro. ¿Era Kana en realidad descendiente de esta familia? ¿Había alguna conexión entre ella y los Tsujikumo, un linaje de guerreros que alguna vez fueron considerados malditos? Había mucho más en estas notas de lo que Kana había mostrado hasta ahora. ¿Por qué no me habló de esto?, se preguntó Aux, mirando a la joven dormida en el sofá. Ella nunca había mencionado nada sobre su linaje o alguna conexión con un pasado tan trágico. Mientras Aux reflexionaba sobre las implicaciones de todo esto, una sensación extraña lo invadió. ¿Cómo podría Kana haber guardado un secreto tan grande de su propia vida? Y, lo más importante, ¿cómo encajaba todo esto con los poderes inusuales que había demostrado en su entrenamiento? Aux cerró la libreta con un suspiro. Este era solo el principio. Fin del capítulo 14. Capítulo 15. Una nueva oportunidad. Pasaron unos días desde que Aux descubrió la libreta de Kana, pero decidió no mencionárselo todavía. Sabía que era algo importante, pero prefería que ella misma le hablara de ello cuando estuviera lista. Mientras tanto, él tenía otros planes para ayudarla. Aux se encontraba en la oficina del director Nezu en la UA. Había solicitado una reunión privada para discutir un asunto delicado. Frente a él, el pequeño pero astuto director lo miraba con curiosidad, sosteniendo una taza de té entre sus patas. Así que, ¿quieres que Kana participe en el festival deportivo de primer año?, preguntó Nezu, dando un sorbo a su té. Aux asintió, cruzando los brazos. Mira, sé que la UA la expulsó y que oficialmente no puede ser heroína, pero quiero que tenga una oportunidad de demostrar lo que vale. No estoy pidiendo que la readmitan, solo que compita. Nezu dejó la taza en la mesa y entrelazó sus pequeñas patas. Interesante. Sabes bien que el festival deportivo es una plataforma enorme. Si Kana participa, llamará la atención de muchas agencias de héroes. Exactamente. Aux sonrió con confianza. No solo eso, también quiero que la gente vea que no es solo una chica con un pasado difícil. Tiene potencial real. Nezu inclinó la cabeza, pensativo. Aux, ¿estás seguro de que esto es lo mejor para ella? El festival no es solo una competencia. Es un escenario donde los estudiantes muestran todo su poder, y si Kana no está lista, podría ser humillante para ella, o peor, podría resultar herida. Confío en ella, dijo Aux con firmeza. Ya viste los informes del entrenamiento. Tiene talento. Además, no estará sola. El director Nezu sonrió, divertido. Vaya, parece que realmente te importa esta chica. Aux se rascó la nuca, algo incómodo. No es que me importe en un sentido sentimental ni nada, solo que odio ver talento desperdiciado. Nezu soltó una pequeña risa. Bien. Haré una excepción. Kana podrá participar en el festival, pero como una competidora externa. No representará a la UA, pero podrá probarse a sí misma. Aux sonrió con satisfacción. Eso es todo lo que pido. Nezu bebió otro sorbo de su té antes de agregar. Pero adviértele, si demuestra su valía, podría atraer miradas peligrosas. No solo de héroes, sino también de villanos. Aux se puso de pie, estirando las alas. Ella puede manejarlo. Y si no, yo estaré allí para asegurarme de que salga bien. Con el acuerdo cerrado, Aux salió de la oficina con una nueva misión. Preparar a Kana para la prueba más grande de su vida. El festival deportivo sería su escenario. Y esta vez, no dejaría que nadie la hiciera sentir menos.
Nezu observó con atención la pantalla del teléfono de Aux, donde se reproducían las grabaciones de los entrenamientos de Kana. En el video, se veía cómo ella blandía su katana con una precisión impresionante, invocando su técnica danza del dios del fuego. En una de las escenas, la katana de Kana se envolvía en llamas con cada movimiento, algo que iba más allá de una simple habilidad con la espada. Luego, en otro clip, se veía la técnica que había desarrollado recientemente. Danza del dios del fuego, 14ª postura. Vals relámpago, donde fuego y electricidad se combinaban en su corte. Nezu frunció el ceño y pausó el video. Esto, no tiene sentido. Su Kirk es vista sensorial, no tiene ningún tipo de afinidad elemental. Aux asintió, cruzando los brazos. Lo sé. Por eso te lo muestro. Hasta Kana parece no darse cuenta de que su katana está envuelta en fuego y rayos cuando pelea. Pensé que tal vez tú podrías tener alguna teoría. El pequeño director acarició su barbilla, pensativo. Podría haber muchas explicaciones. Quizás su katana está hecha de un material especial que reacciona a su energía, o tal vez su Kirk tiene un efecto secundario oculto que aún no ha descubierto. Pero hay algo más. Nezu sonrió de forma misteriosa. Su estilo de combate me recuerda a algo. Aux levantó una ceja. ¿A qué te refieres? Nezu se giró en su silla y tecleó algo en su computadora. Tras unos segundos, la pantalla mostró una serie de documentos antiguos. Hace muchos años, existió un espadachín legendario en Japón que usaba un estilo de lucha muy similar al de Kana. Sus técnicas se basaban en la imagen del sol y eran lo suficientemente poderosas como para rivalizar con los Quirks más fuertes. No está claro si tenía un Kirk o si simplemente había perfeccionado su cuerpo hasta un nivel sobrehumano. Aux miró los documentos con interés. ¿Estás diciendo que Kana podría haber desarrollado algo similar? Nezu sonrió. Es posible. Pero la única manera de saberlo es dejándola seguir adelante. Y el festival deportivo será la mejor prueba para ella. Aux guardó su teléfono y se cruzó de brazos con una sonrisa confiada. Entonces, será mejor que la preparemos. Nezu asintió. Díselo con cuidado. Dependiendo de su respuesta, este festival podría ser el inicio de su redención o el fin definitivo de su sueño. Aux salió de la oficina con una sensación extraña en el pecho. Kana no era una persona común. Había algo en ella que la hacía única. Ahora solo faltaba ver qué tan lejos podía llegar. En la sala de reuniones de la UA, el ambiente estaba tenso. Aux estaba sentado en una de las sillas frente a Nezu, quien bebía su té con calma, mientras que los profesores Aizawa, Midnig, Cementos, Blackin y Present Mic escuchaban con atención la propuesta. Déjenme ver si entiendo bien. Aizawa cruzó los brazos, con su mirada seria y cansada. ¿Quieres que una exalumna expulsada participe en el festival deportivo? Aux asintió con tranquilidad. Así es. Midnig se inclinó hacia adelante, apoyando el codo en la mesa y la barbilla en su mano. No es común que alguien fuera del sistema de héroes participe, mucho menos una exalumna expulsada. Cierto, Blackin asintió. Además, fue expulsada por actuar sin licencia en una misión. ¿Cómo podemos confiar en que no hará lo mismo otra vez? Aux sonrió con confianza y sacó su teléfono, proyectando las grabaciones de Kana en el entrenamiento. Vean esto antes de decidir. Los profesores observaron con atención las imágenes. Kana ejecutaba sus técnicas con la katana, envolviéndola en llamas y rayos sin tener un Kirk relacionado con esos elementos. Su velocidad, precisión y fuerza estaban muy por encima de las de un estudiante promedio de primer año. Present Mic silbó impresionado. Vaya. Esa chica tiene talento. Cementos asintió con los brazos cruzados. Sin duda es fuerte, pero la cuestión es si merece una segunda oportunidad. Nezu dejó su taza de té en la mesa y habló con calma. Aux, ¿cuál es tu verdadera razón para querer que Kana participe? El héroe número 2 dejó de sonreír por un momento y miró a todos con seriedad.
Kana fue traicionada por el sistema de héroes. Su sueño fue destruido por un error, por una única acción impulsiva que cualquier adolescente habría cometido. Se quedó sin hogar, sin familia y sin futuro. Hizo una pausa y luego continuó. Pero a pesar de todo, no se convirtió en una villana. No atacó ciudadanos, no mató, no usó su fuerza para el mal. En lugar de eso, se convirtió en una vigilante y siguió luchando para proteger a los inocentes. Todos los profesores guardaron silencio, procesando sus palabras. Nezu entrecerró los ojos, pensativo. Si aceptamos esto, será observado por toda la sociedad. Habrá críticas. Dirán que la UA se contradice al permitir que una exalumna expulsada regrese. Lo sé, dijo Aux. Pero también será una prueba de que los héroes pueden corregir sus errores. Si Kana demuestra que aún es digna de ser una heroína, entonces no habrá dudas sobre su futuro. Aizawa suspiró y se frotó los ojos. Supongo que es mejor verla en acción antes de juzgarla completamente. Minning sonrió levemente. Sería interesante ver cómo se desenvuelve contra los estudiantes actuales. Black King todavía tenía dudas, pero Cementos asintió. Nezu cerró los ojos por unos segundos, meditando la decisión. Finalmente, sonrió y dijo: está bien. Kana podrá participar en el festival deportivo. Aux sonrió. No se arrepentirán. Pero en su mente, sabía que el verdadero desafío apenas estaba comenzando. Para Kana, esta era su única oportunidad de demostrarle al mundo que aún podía ser una heroína. Aizawa suspiró con evidente molestia mientras se recargaba en su asiento. Así que, ¿quieres que la integre en mi clase temporalmente? Nezu asintió con una sonrisa tranquila. Exactamente. Kana necesitará un entorno adecuado para entrenar antes del festival deportivo, y la clase 1A es el mejor lugar para ello. Además, me gustaría ver cómo interactúa con los demás estudiantes. Aizawa se masajeó las sienes. No me agrada la idea de introducir una nueva estudiante a estas alturas. Mis alumnos han trabajado duro para llegar hasta aquí, y ella no ha pasado por el mismo proceso de formación. Aux, quien había permanecido en silencio, intervino con un tono serio. Lo entiendo, Eraser. Pero créeme, Kana no está en desventaja. Ella ha sobrevivido sola desde que fue expulsada, ha peleado contra criminales y ha perfeccionado su estilo de combate por cuenta propia. Si alguien puede mantenerse a la altura de tu clase, es ella. Nezu bebió un sorbo de té antes de añadir. Además, esta es una prueba tanto para ella como para nosotros. Si Kana puede adaptarse al entorno de la UA y demostrar que aún merece ser heroína, entonces esto habrá valido la pena. Aizawa cerró los ojos por un momento y suspiró. Está bien. Pero no la trataré diferente al resto. Por supuesto, Nezu asintió. Mañana mismo comenzaré.